Encuentre la función inversa, el dominio y el rango de la función dada y realice la verificación. Partimos de que una función raíz cuadrada como esta ya es una función 1 a 1, es decir, cumple el criterio de la línea horizontal. Es decir, se le puede calcular una función inversa. Para determinar la función inversa de la función dada, hacemos los pasos dados, los cuales son intercambiar la y por la x y la x por la y. En este caso nos va a quedar x igual a la raíz cuadrada de 2y menos 1 más 2. Como tercer paso, vamos a despejar a y. Por lo tanto, este 2 que está acá pasa al otro lado a restar. Y esto nos queda igual a la raíz cúbica de 2y menos 1. Lo que debemos hacer para eliminar esta raíz cuadrada es elevar ambos miembros de la ecuación al cuadrado. De esta manera podemos simplificar la raíz con la potencia para continuar con el despeje. Esto nos va a quedar x menos 2 al cuadrado es igual a 2y menos 1. Menos 1 pasa al otro lado a sumar, igual a 2y. Y el 2, pues, pasa a dividir a toda la expresión. Y de esta manera ya tenemos lo que es la función inversa de la función dada. Pero acá hay que detenernos un poco y analizar, porque bueno, si es correcto, ya tenemos la función inversa, nos piden analizar un dominio y un rango de la función, que es como la segunda etapa de nuestro ejercicio. Entonces, para analizar el dominio de esta función, recordemos que al tratarse de una raíz par, en este caso una raíz cuadrada, debemos evaluar que el dominio son los valores que le podemos dar a X. Y en este caso sí estamos ante una restricción, porque recordemos que si tenemos una raíz par negativa, nos salimos del dominio de la función real y pasamos a un dominio complejo de números imaginarios. Y las funciones que estamos trabajando son funciones cuyo dominio estén en los reales. Por lo tanto, para no alargarme tanto, hay que evitar que esta función o esta expresión que está dentro de la raíz dé negativo. Por lo tanto, se expresa la desigualdad 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Se realiza el proceso de despeje de la desigualdad y llegamos a la conclusión de que los valores que le podemos dar a la X para evitar que esto dé negativo son valores mayores o iguales a un medio. Es decir, que el dominio de esta función se encuentra en el intervalo o que esta función va a existir en los reales a partir de un medio al infinito. Ahora bien, en la función racional, nosotros podíamos notar que podíamos hallar el rango de la función a partir del dominio de la inversa. Para la función de la raíz esto no se puede hacer porque noten que esta inversa es una función que no es 1 a 1, es una función cuadrática, es una parábola. Esta función matemáticamente es una parábola completa, pero la función de la raíz cuadrada es media parábola. Y la razón es sencilla. Para analizar el rango de la función, debemos recordar la forma más básica
de la función raíz cuadrada. Y si lo recordamos, podemos hacer un pequeño bosquejo. Recordemos que si repasamos la función y igual a raíz de x, vamos a encontrar pues que ella comienza acá, pasa por el punto 1, 1, 4, 2 y continúa. Notemos que el rango de esta función, haciendo un análisis en el eje Y, es decir, de abajo hacia arriba, el rango de esta función primitiva de la función básica, por eso lo voy a colocar en color rojo, porque no es esta es más, esta ya es una función compuesta, pero el rango de esta función determinamos que era desde 0 al infinito, porque no podía ser los valores negativos, ya que si fuese los valores negativos o la parábola completa no cumple el criterio de la línea vertical, no sería una función. Entonces, por eso podríamos concluir que es media parábola, que es válida para los valores positivos y tiene pues acá una solución, ¿sí? Que también es positiva. Entonces, podríamos hacer una lógica muy sencilla. Si la x es positiva, la raíz cuadrada de x también lo es. Entonces, si analizamos eso desde esa perspectiva, yo tengo que analizar esta función nuevamente, completo. F de x es igual, o la función que nosotros estamos analizando, es la raíz de una cantidad que va a ser positiva. Entonces podríamos decir que empieza desde 0, pero la función tiene un 2 sumando. ¿Y qué quiere decir que tengo un 2 sumando? Que la función sube una determinada cantidad, o sea, sube un valor de 2. ¿Sí? Si yo tengo una raíz de x sumándole 2, es que la función va a subir en el eje Y. Entonces, cuando esto sea el valor más pequeño, que es 0, aquí va a sumársele 2, entonces ya el valor más pequeño, el rango ya no va a empezar desde 0, sino el rango va a empezar desde 2. Por lo tanto, el rango de esta función se concluye que es de 2 a infinito. ¿Por qué de 2 a infinito? Porque esto es positivo y la raíz de una cantidad positiva o 0 me va a dar de 0 en adelante, pero al sumarle 2, el valor más bajo en el eje Y, la altura más pequeña de valor va a ser 2. Noten que no pudimos usar para nada la inversa para hallar el dominio de esta función. Y como conclusión tenemos que el dominio y el rango, o por lo menos de la función, si el dominio y el rango de la función y de la función inversa lo obtenemos gracias a la función original todo. Entonces obtenemos que el dominio de la función, ya sabemos que son los valores desde un medio hacia el infinito. Pero este dominio de la función también es el rango de la inversa. El rango y la inversa se va a montar desde un medio al infinito. También podemos concluir que como el rango de la función nos da desde 2 al infinito, este es el dominio de la función. Y parece contradictorio, muy contradictorio, ya que cuando usted va a analizar el dominio de esta función de la inversa, pues usted va a encontrar que son los reales. Entonces, usted puede concluir, gracias a un análisis de dominio y de rango, que su respuesta de la inversa está incompleta. Está incompleta porque usted debe restringir, teniendo en cuenta esta consecuencia o esta propiedad de la inversa, usted puede concluir ya que la función inversa f de menos 1 es igual, claro, a x menos 2 al cuadrado. Si usted quiere separar, lo puede hacer. Es igual la misma expresión. Si no quiere separar el 2, pues no lo hace, no hay ningún problema. Pero usted puede decir, bueno, mire, esta función inversa, yo
tengo que decir que es válida para los valores mayores, mayores o iguales a 2. Si usted no hace esta restricción, usted me está diciendo que la inversa de media parábola es la parábola completa y eso está mal. Vámonos a lo básico. Yo no puedo decir, si entendemos esto básico, creo que facilita mucho. Nuevamente voy a apoyarme en la función original, 1, 1, 4, 2. Entonces, si yo acá tengo la función original. La inversa de esta función original tiene que ser la inversa de y de raíz de x, la inversa de raíz de x. ¿Va a ser x al cuadrado? Claro que sí, pero con una restricción. ¿Va a ser x al cuadrado, la inversa? Pero para x mayor o igual a 0, únicamente. No va a ser completo. Porque el rango de esta función son los valores mayores iguales a 0. Entonces eso va a ser el dominio. Entonces esto nos quedaría 1 y 2 al cuadrado, 4. Observen. En ningún momento yo puedo pintar esto, agregar este valor, porque eso no existe acá. Entonces noten el cuidado que hay que tener para analizar una función inversa de una raíz cuadrada, que matemáticamente o sobre el papel nos puede decir que es una cuadrática, pero claro, debemos evaluar la restricción y esta restricción la encontramos en el rango de la función. Noten, esta función al tener un rango de 0 en adelante hace que mi dominio para la inversa también sea de 0 en adelante y observe que se cumple.